Bueno, hermanos, tengan buen día. Vamos a iniciar el estudio bíblico. Y antes de hacerlo, hermanos, quiero pedirles que puedan acompañarme haciendo una oración para que sea Dios en esta mañana quien nos guíe. Así que donde está usted, incline su rostro, por favor, y acompáñenme en esta oración. Te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar acá reunidos para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Tú conoces, Padre, nuestro corazón y cuán necesitados estamos de conocer tu voluntad. Ayúdanos, Padre. Por favor, te lo pedimos, mi Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Dios. Amén. Bueno, hermano, estamos hablando acerca de lo que es la iglesia. Esa ha sido la pregunta y va a ser la que vamos a responder. Y dentro de esa pregunta van a surgir otras más. Por ejemplo, la iglesia, ¿cuál es su deber? ¿Cuál es su obligación? ¿Cuál es su llamado? ¿Por qué la iglesia tiene autoridad? ¿Y quién le ha dado esa autoridad? La semana pasada habíamos terminado acerca de cómo la iglesia, en la autoridad recibida por Dios, puede ejercer disciplina, cómo ésta puede llevar a cabo todo lo que el Señor espera de su iglesia. El poder que recibe ella no viene del hombre, no viene de la encomienda de alguien que esté todavía en esta tierra y le diga, haz esto porque yo te lo mando. No, sino que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, quien quiere que la iglesia viva conforme a los parámetros que Él determina. Ahora vamos a ver, hermanos, un punto que es muy especial dentro de la iglesia. No simplemente la autoridad delegada a la iglesia, sino cómo se ejerce esa autoridad. Vamos a hablar acerca del gobierno de la iglesia. En algunos casos, hermano, vamos a ver que la iglesia pareciera que estuviese dirigida y gobernada por un solo hombre. Y la gran pregunta es, si no es así, entonces, pastor, ¿quién está a cargo de todas las cosas? Por supuesto, hermanos, no podemos negar algo. Cristo está a cargo de todo eso. Porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso quiere decir, hermanos, que indefectiblemente Cristo es el que manda, es el que gobierna, es el que dirige. Pero surge otra pregunta, pastor, Cristo ya no está acá. Muy bien, no está acá, pero su palabra, la cual nos ha dejado por medio de sus apóstoles, nos dice que aún Él no estando presente, Él sigue gobernando. Y los parámetros para ese gobierno son su Santa Escritura. Entonces, viendo eso, hermano, nosotros tenemos que entrar en una pregunta mucho más amplia. ¿Cómo se toman las decisiones dentro de la iglesia? Si bien Cristo no está, ¿cómo se hace? ¿La palabra de Dios toca todos los puntos esenciales para la iglesia? Bueno, la Biblia no habla de muchas cosas puntuales, nos da direcciones. Eso no quiere decir que la Biblia, que la Escritura se desentienda de las cosas que son pertinentes y necesarias para la iglesia. Pero eso ha recaído, como vimos la semana pasada, cuando vemos Mateo 18 y cuando vemos Mateo 16, hay una autoridad que se ha delegado dentro de la iglesia. Y esto es, hermanos, a los pastores. Los pastores y los ancianos, o es lo mismo, pastor y anciano es un sinónimo. Ellos tienen la autoridad dentro de la iglesia. Entonces, pastor, ¿eso quiere decir que se hace todo lo que digan los pastores? No, hermanos. Uno podrá decir y mirar atrás, pero yo conozco iglesias donde el pastor es el que tiene la primera voz y tiene la última voz. O sea, él dice esto y él termina haciendo su voluntad. Hermano, no es así como debe de suceder. El gobierno al cual nosotros llamamos congregacional es un gobierno bíblico. Nosotros podemos ver cuando vemos a Cristo decirle a Pedro que en él se fundamentará o se cimentará la iglesia, que él es la base, hablando uno a Pedro como alguien que iba a recibir la autoridad de parte de Cristo. Y esto es muy importante, hermanos. Dentro de nuestra eclesiología nosotros tenemos que hacer esa distinción. Cuando vemos Mateo capítulo 16, acompáñame con su Biblia ahí. Quiero fundamentar algo para poder seguir en esta enseñanza. Mateo capítulo 16. Vamos a poder ver cómo
versículo 17. Hubo una pregunta en ese tiempo: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Jesús también le pregunta a Pedro. Entonces Pedro responde: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús vuelve a responder en el versículo 17: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay algo, hermano, que es muy importante. Hay algo que es muy importante. Jesús le dice a Pedro que él ha recibido las llaves. Y esto es muy importante. Si nosotros miramos a nuestro contexto y el contexto histórico, usted se recordará, hermanos, allá en la Basílica Romana, va a encontrar una imagen de Pedro con las dos llaves cruzadas, haciendo una imagen de este versículo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De alguna forma, hermanos, la Iglesia Católica piensa y enseña que es la única iglesia que puede entrar o abrir y hacer que entren las personas al reino de Dios. Y es la Iglesia Católica la que se atribuye esa autoridad en todo el sentido de la palabra por este versículo. Pero ahora, hermanos, hay algo que es muy importante en lo que nosotros debemos de meditar. Pedro, cuando recibe estas llaves de Cristo, cuando recibe estas dos llaves, porque se te daré las llaves, y habla de manera plural, ¿cómo recibe Pedro estas llaves? ¿Las recibe como apóstol? ¿Las recibe como pastor? ¿O las recibe como creyente? Porque Pedro era un creyente, ¿verdad? Pedro era un apóstol, ¿verdad? Pedro era un pastor, ¿verdad? Sí. Si nosotros hacemos esa distinción, hermanos, y pensamos claramente cómo Pedro recibe esas llaves, vamos a comprender claramente que Pedro las recibe no porque sea el mayor entre sus hermanos, no, porque Jesús enseña que el que quiere ser mayor entre ellos debe ser el que sirve. Así que Pedro de alguna forma es el que lidera, es el que dirige a los hermanos, no es el que gobierna a sus hermanos. La Iglesia Católica Romana tiene otro pensamiento a raíz de eso. Es por eso que los papas existen, porque son representantes de lo que Pedro recibió. Por eso está el sumo pontífice que gobierna sobre los cardenales, sobre los obispos, y todos están a su cargo. Por eso es que está la infalibilidad papal. El papa lo que dice es verdad, él no falla, no hay error. Bueno, vemos que esa autoridad es la que ellos creen que Cristo le otorga a Pedro, pero nosotros, viendo todo el contexto de la Biblia, vemos que no es así. Sí, Pedro recibe autoridad, pero lo hace en representación de los otros apóstoles, y lo hace como apóstol, pero también lo hace en representación de todos los creyentes. A la misma vez lo hace en representación de todos los pastores, porque son esas tres cosas que se hallan en la vida de Pedro: es creyente, es pastor y es apóstol. Ahora, hermano, esto nos lleva a considerar, entonces, pastor, ¿eso quiere decir que hay apóstoles? No, hermanos, eso fue algo providencial en la voluntad de Dios. El ministerio apostólico ha cesado con Pablo y con los hombres que han estado con él, con los apóstoles de Jesús. Así que nosotros podríamos decir, hermanos, que ese ministerio apostólico ya no existe, ya no hay. Pero ¿qué es lo que ha perdurado en el tiempo? Y esto es muy importante, hermanos: los pastores y los creyentes. Eso es lo que sigue perdurando en el tiempo. Ahora, hermanos, ¿por qué Pedro recibe las llaves como apóstol? Nos vamos a recordar lo que dice el apóstol Pablo acerca de la doctrina. En Efesios nos dice que estamos cimentados, estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Bueno, ese fundamento solamente se pudo poner una sola vez, no se ponen dos, no se ponen tres. Hecho de que los apóstoles aparecen en escena, y yo necesito que preste atención. Hecho que los
apóstoles aparecen en escena, cumplen su función de poner el cimiento, la base doctrinal. Luego los apóstoles desaparecen. Algunos son asesinados y otros, como Juan, mueren de ancianos. Pero la doctrina encomendada de parte de Cristo recae sobre ellos y ellos las enseñan a las iglesias. Pero lo que sigue es el hecho de que los pastores que reciben instrucción de ellos y los miembros que reciben instrucción de los mismos todavía persisten. El fundamento se pone una vez y aquellos que deben de edificar sobre el fundamento son los pastores, y aquellos que también sirven para esa edificación son los mismos creyentes, ¿verdad? Esa es la base que ha puesto. Cuando vemos, hermanos, que Pedro recibe las llaves del reino de los cielos, lo hace en representación de esas tres personas, por así decirlo. Dos oficios: apóstol, pastor, y el tercero, que es creyente. Bueno, hermanos, ahora, ya que no hay apóstoles y no tenemos esa mirada católica romana de decir, pues bueno, hay alguien que ha recibido las llaves y puede atar, desatar. Ahora, hermano, un paréntesis ahí. Muchas veces hay una gran confusión con ese versículo, hermanos, juntamente con lo que se dice en Mateo 18 acerca de atar y desatar. En nuestro contexto, hermanos, vamos a ver que por alguna razón hay un desconocimiento grande en cuanto a cómo debe de interpretarse la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, que tienen la buena intención, vamos a decirlo así, vamos a creer en eso, que tienen y quieren interpretar bien la Biblia, pero cuando la sacan de contexto a lo que llaman atar y desatar, es abrir el cielo y que caigan bendiciones, y atar algunas otras cosas, como los demonios, esas cosas que creen. Pero cuando vemos esos versículos, no se están refiriendo a atar o a desatar bendiciones y a atar cualquier otra cosa. Se está refiriendo en el hecho de que la iglesia, representada a través de Pedro, recibe la autoridad. Y es a través de esa autoridad que la iglesia se gobierna. En un principio, hermanos, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo dar directrices a Pedro y a los demás apóstoles, por ejemplo, cuando vemos el concilio de Jerusalén, dice que había judaizantes y les dicen, bueno, Pablo sube y le dicen, están pidiendo a los gentiles que se circunciden, y Jacobo dice, no es necesario circuncidarse, que se guarden de cometer fornicación, que se guarden de comer cosas ahogadas en sangre, simplemente eso. Ellos tenían la autoridad de establecer las directrices. Pablo, de la misma forma, cuando escribe a Corinto, dice, yo, ausente en el cuerpo pero presente en el espíritu, ya he juzgado al pecador. Bueno, solamente un apóstol podría hacer ese tipo de juicios sin estar presente en el lugar. Yo no estoy ahí, pero yo ya he juzgado, ya lo he declarado, ya he determinado juicio. Eso es en autoridad apostólica. Pero después de eso, la iglesia, a través de los pastores y de los miembros, recibe la encomienda de poder dirigir a la iglesia. Y es ahí donde nosotros hacemos dos distinciones, hermanos. En primer lugar, cuando vemos las llaves, y se habla en plural, en nuestra mente tiene que entrar esto. Es como una caja fuerte, como una bóveda, como esas puertas antiguas, donde tenían que entrar dos llaves juntas y girar al mismo tiempo para que esa puerta se pudiese abrir y poder entrar a ese lugar y ver todo lo que está guardado ahí. Cuando nosotros, hermanos, hacemos esa distinción, vemos esas dos llaves. En primer lugar, la primera, recaer sobre la autoridad de los pastores o el pastor. Él tiene una autoridad legítima, porque Pedro representa al pastor cuando Cristo le encomienda eso. Pero a la misma vez la otra llave recae sobre la membresía, porque Pedro también representa la membresía cuando recibe las llaves de Jesucristo. Así que en ese sentido, cuando Pedro recibe las llaves, una la tiene el pastor y la llamamos autoridad, y la otra llave que recibe la congregación, los miembros, la llamamos libertad. Es por eso, hermano, que dentro de nuestra
misión y convicción como creyentes, nosotros tenemos una mirada de gobierno congregacional. Eso es muy importante. Hay algunos que han desdibujado esta palabra. Algunos piensan que ser congregacional es ser democrático. No, hermanos. El congregacionalismo es la participación activa de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Pero eso no quiere decir que haya una democracia. Nadie puede levantarse y decir, no, yo quiero esto, y bueno, ¿cuántos votos hay? No. Pero sí tienen la libertad de decir, esto es lo que debemos de hacer, porque tienen ese privilegio, esa libertad. Y ahora vamos a hacer una distinción. Es donde tenemos que separar, hermanos, autoridad y libertad. Cristo como cabeza es la única autoridad indudable dentro de la iglesia. Él ha delegado autoridad de manera clara a los pastores dentro de las iglesias, pero a la misma vez ha dado una libertad a la iglesia. Esas dos llaves deben de conjugarse juntas. Dios, a través de Cristo, no ha dado autoridad únicamente en ese sentido a los pastores para que ellos puedan hacer lo que quieran. No. Están los pastores con autoridad y está la iglesia con libertad para poder ejercer. Pero eso no quiere decir que haya democracia. Vamos a explicarlo también. La iglesia, cuando tiene esa libertad, puede cumplir varios aspectos. Y cuando el pastor tiene esa llave, que es autoridad, también puede cumplir varios aspectos de su llamado. En primer lugar, hermanos, los ancianos, los pastores, tienen la autoridad para enseñar la palabra del Señor. Lo hacen en esa autoridad, no la hacen en su propia autoridad. Lo segundo es que los pastores reciben esa autoridad para administrar las ordenanzas. ¿Y cuáles son? El bautismo, la cena del Señor y, como veíamos, la predicación de la palabra. Los pastores reciben la autoridad para llamar a reuniones, para hacer presente acerca de algún comunicado en particular que incumba a la iglesia. Los pastores tienen ese privilegio y esa autoridad de convocar a la iglesia, a la misma vez de supervisar sobre la vida de las personas. Es una autoridad. A la misma vez, hermanos, vemos que tienen el privilegio y la autoridad de liderar. Eso implica estar sujeto a ser parte de aquellas cosas que muevan a la iglesia. No simplemente decir hagan, sino hagamos. Pero, entonces, si eso tiene el pastor como autoridad, ¿qué tiene la iglesia como libertad? En primer lugar, hermanos, la iglesia tiene como libertad el hecho de poder elegir a sus pastores. El hecho de poder reconocer a los hombres que Dios ponga en medio de ese lugar. La iglesia tiene la libertad de decir, bueno, tales hombres sirven en esto. Y hay momentos en los cuales la iglesia va a tener que ejercer esa libertad. Bueno, llegaremos a hablar de eso cuando llegue su momento. Pero la iglesia tiene esa libertad. A la misma vez, hermanos, la iglesia tiene la capacidad de remover algunos creyentes por algunos casos de pecado y disciplina, o expulsión, o excomunión. A la misma vez, hermanos, la iglesia tiene la libertad de aceptar nuevos miembros. Nadie se hace miembro de una iglesia porque el pastor diga, les presento a los nuevos miembros. Y ninguna iglesia debe de aceptar a un pastor cuando un pastor venga y les diga, les presento al nuevo pastor, él va a ser. No, la iglesia tiene la libertad de elegir a los pastores, la iglesia tiene la libertad de elegir a sus oficiales, la iglesia tiene la libertad de recibir a los nuevos miembros, de decir si ellos son creyentes y no el pastor. Así que la iglesia es la que tiene derecho a eso. Y los ancianos, los pastores, no tienen ninguna autoridad para poder quitarles ningún derecho y ningún privilegio de lo que el Señor les ha encomendado. Pero a la misma vez, hermano, junto con esa libertad y ese privilegio, la iglesia tiene la responsabilidad que Cristo le ha delegado de cuidar a la misma iglesia. Si bien el pastor es el que supervisa, el que cuida,
la misma iglesia tiene la libertad y tiene la responsabilidad de cuidar la membresía. El pastor es el que está constantemente en eso, pero la iglesia también. Es por eso que dice la palabra que nos amonestemos los unos a los otros, que nos llamemos a reprensión. Así que dentro de la autoridad del pastor y dentro de la libertad de la iglesia vamos a encontrar esos dos aspectos. Pero ahora, hermano, déjenme decirle algunas cosas más. Vamos a ver algunas responsabilidades y algo de la autoridad de los ancianos. Los ancianos o los pastores, hermanos, gobiernan por la autoridad delegada de la Escritura. Una vez más, no gobiernan porque ellos quieran, o no lo hacemos porque nosotros queremos, sino que es algo que nos ha sido delegado de parte de Dios a través de las Escrituras. Pero ¿hasta dónde llega este gobierno y esta responsabilidad? La extensión, hermanos, o la jurisdicción donde opera la autoridad se limita a asuntos espirituales dentro de la iglesia. Y esto es muy importante, hermanos. El pastor, donde llega su autoridad, es en todo lo espiritual, en el horario en el cual nos reunimos, qué días tomamos y participamos de la cena del Señor, qué cosas se van a enseñar dentro de la iglesia, qué cosas son importantes para el crecimiento de la iglesia, organizar, invitar, exhortar, animar. Todas esas cosas que tienen relación en cuanto a lo espiritual son parte de las cosas que un pastor tiene en esa responsabilidad. Pero hay algo que los pastores no podemos hacer y no deberían hacer. Los pastores no tenemos la autoridad de gestionar cosas extra de la iglesia. ¿A qué me refiero, hermano? No podría haber un pastor que esté administrando la economía dentro de la iglesia. No podría haber un pastor que esté teniendo a cuentas toda la plata de la iglesia, todo lo que se recauda. No podría haber un pastor que diga, bueno, hermanos, cada vez que recojan las ofrendas o retiren las ofrendas, tráiganmelas a mi oficina o alcáncenmelas en un sobre y yo voy a ver qué hago con el dinero. Un pastor no tiene esa autoridad, no puede hacer eso. Eso está limitado a otros hombres que cumplen también servicio dentro de la iglesia. Los que administran, el tesorero, diáconos que se encargan de eso, pero un pastor no puede meterse en eso. Al igual, hermano, que un empleador, una autoridad, no puede meterse a lo más profundo de la vida de esa persona, simplemente dentro del marco en el cual tiene relación con esa persona. Los ancianos tienen también la responsabilidad de velar por la vida espiritual, y eso es muy importante. El hecho de preguntar cómo estás, el hecho de ver qué es lo que se necesita, una dirección general dentro de la iglesia, pero a la misma vez, hermano, esa libertad y esa autoridad que tiene el pastor no lo lleva a tomar decisiones sobre un edificio en particular, qué cosas se pueden comprar, qué cosas no. Simplemente que su labor no llega hasta ese punto. ¿Por qué? Porque ellos van a rendir cuentas de las almas, no de las cosas. Podemos encontrar que muchas veces pueden haber hombres que aman a Dios y pueden estar más preocupados por lo que pasa con una taza y qué es lo que pasa con una batería, qué es lo que pasa con una cortina, que antes de ver qué es lo que está pasando con alguien. A la misma vez, no deben de enseñorearse de las personas, no deben de tenerlas como sus súbditos, sino más al contrario, están para servirles, para atenderlos y proveerles todo aquello que sea necesario en cuanto a lo espiritual. Y si puede hacer algo más, de seguro es lo que se espera y lo que espera Dios de aquellos que ha llamado a servir. A la misma vez, un pastor limita su autoridad al hecho de aconsejar únicamente y no de inmiscuirse dentro de la vida privada de una familia, a no ser que la familia pida ayuda para algún punto en particular. Un pastor no podría decirle a un hermano en qué gastar su dinero. Un pastor no podría decirle en qué invertir. Un pastor no podría decirle, ¿sabes qué? Mira, este negocio te va a convenir, haz esto.
pastor puede dar un consejo, pero no puede inmiscuirse en esas cosas. Pero a la misma vez, hermano, un pastor no podría decir a sus hijos de un congregante: tus hijos tienen que hacer esto. No, es el padre quien dirige y guía a la familia. Ahora, dentro de eso, hermano, hay que hacer muchas excepciones. Hay que entender. Puede ser que dentro de eso haya hijos pequeños y uno no puede decirle a los padres: ¿sabes qué? Tienes que inscribir a tu hijo en tal colegio que es cristiano. Un pastor no puede decir eso. Un pastor no puede obligar a todos los niños o a que los padres los lleven a sus hijos a hacer escuela en casa. No puede. Puede aconsejar, pero no puede obligarlos. Un pastor puede dar un consejo a un padre en cuanto a algunas cosas que percibe, pero más de eso no puede hacer. Estamos hablando de hijos que son adolescentes, pequeños, pero hay una distinción cuando los hijos dentro de una familia pueden ser miembros de la iglesia. Eso es muy distinto, porque cada uno es responsable de su vida como miembro en el cuerpo de Cristo. Así que esa es otra lista, porque lo hace conscientemente. Y aún estando bajo el cuidado de sus padres, un miembro de una iglesia debe de ser responsable con todo lo que hace. Ahora, eso es muy importante, hermanos. No puedes recibir como miembro de una iglesia una persona de 14 años, de 15 años, porque no va a responder. Así que el rol y la responsabilidad de los pastores recae sobre cosas espirituales, y las otras cosas recaen sobre aquellos hombres que están llamados a administrar cosas del edificio, del salón donde uno se reúne. Pero a la misma vez, hermano, la labor del pastor es escuchar a cada uno de los miembros, sus dudas, sus inquietudes, cosas que tal vez no estén de acuerdo con la mirada que tienen, mejorar algunas cosas, cambiar. Así como un padre amoroso se escucha o se queda a escuchar a sus hijos y dice: papá, sabes, mira, no me gusta esto. Bueno, de la misma forma, un pastor tiene la responsabilidad de escuchar y decir: bueno, a ver qué es lo que dices. Y si lo que dices es bueno, se tomará. Pero tiene esa responsabilidad de escuchar. Pero dentro de ese gobierno, hermanos, ahora vamos a ver lo otro. Yo sé que son cosas que hemos visto y sabemos, pero siempre es necesario refrescar. A la misma vez, hermano, ¿cuál es la responsabilidad en ese sentido de los miembros dentro de su parte activa, teniendo la libertad? Dios ordena a los miembros de la iglesia, en primer lugar, hermanos, obedecer a los pastores y estar sujetos a ellos, porque dice que ellos velan por vuestras almas. El escritor a los hebreos nos recuerda eso. Es algo que es un deber y es una responsabilidad. Por eso, hermano, una congregación no debe de tratar de funcionar sin el conocimiento o el consentimiento de un liderazgo bíblico. El hecho de que una iglesia se dé, el hecho de estar reunidos, el hecho de que haya creyentes y haya pastores implica eso, de que los miembros puedan obedecer. Ahora, hermano, hay una mentalidad que se ha dado en este tiempo, y muchas veces piensan los creyentes que pueden ser creyentes y miembros del cuerpo de Cristo a distancia y pueden ser autosuficientes. Eso nunca puede darse, hermano. Dentro de las responsabilidades, dentro de la libertad que tienen el privilegio de congregarse. Pero muchas veces se malentiende eso, hermano, porque la mente de alguna forma está lidiando con algunas cosas. Un creyente, un miembro de una iglesia, no puede verse así como autosuficiente, no puede pensar que simplemente él puede tener una relación con el Señor. Y puede parecer, hermano, extraño, déjeme decirle que hay un número creciente de personas que tienen esa convicción de que su vida espiritual puede desarrollarse sin inmiscuirse o sin estar dentro de la iglesia, ¿no? Y dicen: mi vida simplemente me incumbe a mí.
parte de la libertad de rendir cuentas los unos a los otros, como lo vimos. Pero dentro de esta libertad, hermano, está ese mismo hecho. A la misma vez, hermano, una de las cosas es que los ancianos igual deben de rendir cuentas a los miembros de la iglesia, los pastores. Es muy importante, hermanos, cuando alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? Pastor, ¿qué? El uno, el otro. No tengo tiempo para hablar de eso, de eso me encargo yo. No hay esas palabras. Y aquí digo rendir cuentas. Tal vez preguntar cosas personales, puntuales. Los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad y la libertad de poder ir y hablar con tranquilidad y pedir qué es lo que está haciendo con su tiempo, cómo está teniendo una vida en devoción al Señor. Ahora, son cosas buenas, hermano, que hace bien al corazón de un pastor y son deberes que un miembro de una iglesia debe de hacer. Y de alguna manera en particular, hermano, esto se ve de manera más clara y ejercida cuando el pastor está a tiempo completo, porque un pastor que está a tiempo completo está trabajando por completo en lo que se refiere al Señor. Eso quiere decir que esa persona tiene un tiempo en el cual debe dedicar a muchas cosas que son importantes dentro de la iglesia. Es como alguien que sirve y trabaja y debe de rendir cuentas de lo que está haciendo, porque el Señor lo ha llamado. Ahora, dichosos los que están a tiempo completo y tienen la posibilidad de hacerlo. Pero eso no quiere decir que aquellos que sirvamos a medio tiempo, seamos bivocacionales, no debamos de rendir cuentas. Porque aunque no tengamos todo el tiempo inmiscuidos en las cosas que el Señor a la cual nos ha llamado, aún tenemos la obligación de rendir cuentas. Así que es muy importante eso. No podría haber el hecho de decir, no te puedo decir nada hoy. Bueno, siempre hay cosas delicadas, pero sí son cosas en relación a la iglesia y tal vez en la vida espiritual. Uno debe de luchar por querer ser transparente. Ahora, esto también, hermano, implica de que haya una comunión dentro de esa libertad que tienen los creyentes con los ancianos o con el pastor, de que pueda haber una vida de comunión. A la misma vez, hermano, cuando uno habla de rendir cuentas, uno puede pensar que puede haber cosas con las cuales un creyente no puede estar de acuerdo. Y puede decir, pastor, ¿por qué esto? ¿Por qué hacemos esto al final de cada exposición? Bueno, no puede parecer. El pastor debe rendir cuentas, es decir, hacemos esto por esta razón. Y eso también lleva, hermano, a ver que la madurez del creyente debe de ser a la hora de recibir la respuesta. Si la respuesta es bíblica y aunque al creyente no le guste lo que esté escuchando, en esa libertad que he tenido de ir a preguntar, el creyente debe decir, bueno, la palabra demanda eso, entonces, aunque no me agrada mucho, aunque no comprendo muy bien, debo de estar sujeto a lo que la palabra dice. Eso es muy importante. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas veces, en la libertad que tiene la iglesia y el creyente, se va a dar que muchas veces se pueden hacer juicios fáciles y ligeros por parte de los miembros ante las autoridades que tienen delante. ¿Por qué hace eso? No me gusta eso. ¿Por qué hace lo otro? No me agrada. No hacíamos así. Y no está mal pensar, y no está mal estar en desacuerdo. No está mal desconocer. Pero lo que está mal es hacer un juicio fácil y rápido, diciendo que lo que se está haciendo no es algo bíblico. Puede ser que no nos agrade, pero no quiere decir que no sea bíblico. Y muchas veces, hermano, en esta libertad, lo que el Señor provoca y busca es de que haya una sinceridad en cuanto a la comunión y a la vida dentro de la iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se llegan a dividir o se crean otras nuevas iglesias por cuestiones de poder y control? Cuando un creyente no comprende la libertad que el Señor le ha dado, muchas veces entra en errores. Ahora, hermano, voy a hacer algo que es muy importante. Hay buenas razones por las cuales un cristiano debe de dividirse o separarse de una iglesia. Y hay otras razones que son malas, hermanos. Pero muchas veces cuando el corazón de un creyente no conoce su responsabilidad y su libertad,
muchas veces puede cuestionar cosas que se hacen dentro de la iglesia sin mirar una vez más si Dios lo pide y lo demanda de la iglesia. Ahora, hermano, eso nos lleva a considerar que no es una lucha de control y no es una lucha de cosas que nos agraden a unos y a otros. Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos del hecho de rendir cuentas y cuando hablamos del hecho de la libertad de poder acercarse y cuestionar algunas cosas, no se quiere coartar la posibilidad de ver y saber el motivo de por qué se hacen algunas cosas, sino que no de generar en la mente de uno conjeturas, pensamientos, sin buscar resolver aquello que se está mostrando. Muchas veces, hermano, pasa eso. Uno puede tener la libertad de cuestionar, pero a la misma vez, hermano, eso puede generar algo dentro del corazón de un creyente que no ha comprendido cuál es su libertad. Es necesario mirar eso con claridad. Porque protestar es algo lícito. No estar de acuerdo es algo lícito. Pero boicotear la iglesia porque crees que lo que tú piensas es correcto y no verlo con la escritura es ir en contra de Cristo. Y puede haber, hermano, casos así. Pueden haber creyentes que puedan no estar de acuerdo con cosas que de alguna forma el pastor toma la decisión. Y en la libertad que tienen pueden errar queriendo boicotear, hablando mal de la iglesia, no siendo consecuentes con su primera fe. Así que es muy importante, hermano. Pero ahora vamos a ver algo que también es muy importante: la libertad de los miembros para afirmar nuevos miembros. A un principio, en la introducción les decía que la iglesia tiene la autoridad, en ese sentido, de recibir nuevos miembros, que es considerada la libertad que tiene. Todos los nuevos miembros, todos aquellos que se acercan y pasan un proceso que la iglesia considera que el Señor demanda, únicamente son admitidos, hermanos, por la convicción que los creyentes que están ahí les permite dar ese voto de afirmación. No porque el pastor diga. Y eso, hermano, implica una vez más algo: que deba de haber una convicción. Dentro de la vida del creyente, hermano, todas son convicciones. Lo hago por esto, vivo por esto. Y aún el hecho de recibir nuevos miembros es porque el Señor pone en ellos la responsabilidad de no despreciar a aquellos que quieren acercarse al Señor, y tampoco el hecho de no recibir a aquellos que pueden venir falsamente. Si bien, hermano, la iglesia no puede rechazar a las personas que quieran acercarse, los miembros tienen ese privilegio. Pero eso implica, hermano, una vida activa en medio de aquellos que van a formar parte dentro de la iglesia. Conocerlos, vivir con ellos, estar caminando en obediencia y congregarse con ellos. Tener la oportunidad de prestar servicio, atención a aquellos que quieren formar parte de la iglesia. Ahora, hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los miembros son parte fundamental dentro de una iglesia. Y eso nos lleva a ver, hermano, cómo estamos gozando de esa libertad. Porque un día, hermano, cuando acá se termina el curso de membresía, cada uno de los miembros va a tener que aceptar o rechazar el ingreso a nuevos miembros. Y si los acepta, tiene que ser por razones válidas, bíblicas. Y si los rechaza, tiene que ser por razones válidas y bíblicas. Y dentro de eso, hermano, está el hecho de poder compartir con ellos, porque vas a salir de alguna forma como testigo acerca de la fe que tiene esa persona. Vas a decir: sí, yo sé que es creyente. ¿Por qué? Veo cómo vive, veo cómo persevera, no es perfecto, pero ha demostrado un compromiso con el Señor. Y dar un testimonio, hermano, por alguien que quiere formar parte de la iglesia y no estar involucrado en eso, es poner tu privilegio y tu libertad de poder elegir a un costado y privarle a alguien que verdaderamente tiene la intención de hacerlo. Así que eso hace, hermano, que todos puedan ser de alguna forma activos
activos en esa libertad. Pero a la misma vez, hermano, está la libertad de poder elegir a sus líderes. La congregación no solo tiene la autoridad, hermanos, de afirmar a nuevos miembros, no simplemente recibe a aquellos que van a formar parte del cuerpo de Cristo, sino que también tiene el privilegio de afirmar a aquellos líderes que el Señor pueda levantar, aquellos hombres que puedan estar en medio de ustedes. Pero eso, ¿cómo es, hermano? Una vez más, teniendo vida en común, escuchándolos, hablando con ellos, formando parte de su vida, ver su carácter, no perfección, hermano, sino que haya consecuencia a lo que se dice, conforme a lo que se vive. Así que parte de la libertad, hermanos, que también en algún momento la membresía va a elegir y debe de hacerlo en ese buen sentido, formando parte de todo eso, reconociendo aquellas cosas que son claras. A la misma vez, hermano, eso hace que un pastor no pueda ejercer favoritismo sobre nada, porque simplemente el pastor es un creyente más que puede estar observando lo que la iglesia elige. Simplemente va a direccionar a lo que la iglesia está viendo. Así que es muy importante tener en cuenta que esa libertad que se tiene es para poder acrecentar el buen servicio dentro de la iglesia. A la misma vez, hermano, los miembros dentro de la iglesia tienen la libertad de pedir rendición de cuentas a otros miembros. No solamente pueden acercarse a su pastor, a un líder, y decirle, ¿por qué esto? ¿O por qué estás enseñando tan mal? ¿O por qué te estás desviando doctrinalmente? ¿O por qué estás hablando de cosas que no son bíblicas? ¿Por qué estás trayendo profecías? Si uno puede acercarse a hacer todas esos cuestionamientos a un pastor, de la misma forma, un miembro tiene la libertad y en ese sentido autoridad para acercarse a otros miembros dentro de la iglesia para pedir cuentas acerca de su vida, acerca de cómo están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque tienen el mismo propósito, buscar la unidad, la santidad y buscar la verdad dentro de la iglesia. Tienen las mismas tareas básicas de amar, edificarse, cuidar. Esto es muy importante, hermanos. Muchas veces usted no piense, yo sé que no todos, y tal vez sí lo han comprendido, pero tal vez lo sepa, hermano. Mi intención no es hablar sobre lo que ya se ha dicho. No es únicamente el pastor el que predica y el que lo hace desde este lugar y sirve, exhorta, anima, alienta. No, usted también desde donde está hace lo mismo. Alienta, exhorta, anima, reprende, ayuda. Así que es la conjunción de ambos, los unos por los otros. Pero a la misma vez, hermano, es por eso que estos estudios bíblicos son buenos, porque tienen la finalidad de capacitarlos a usted para que cumplan la buena obra, para que no caigamos en negligencia y digamos, no sabía que esa era mi responsabilidad, no sabía que ese era mi deber, no sabía que tenía que hacer eso. No. El hecho de poder estar en un estudio bíblico como este es saber qué libertades tenemos y qué autoridades debemos de reconocer y cómo Dios se goza en medio de eso. Y cuando hablamos de rendir cuentas, está el hecho de que también los creyentes están llamados a cuidarse los unos a los otros. Muchas veces se piensa, hermano, que únicamente los pastores son los que están llamados a cuidar. No, los hermanos también tienen la oportunidad de visitarse, animarse. Sé que lo hacen y hay que hacerlo más. Hay que hacerlo porque es algo que el Señor quiere. Pero a la misma vez, hermano, la iglesia, más allá de la libertad que ha tenido, que esta significa que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen la responsabilidad de llevar a cabo todas las cosas mencionadas en cuanto a la elección, en cuanto a tomar decisiones sobre cosas particulares dentro de la iglesia, sobre el hecho de preguntar y tal vez cuestionar algunas cosas, son importantes y deben de ejercerlas. Pero a la misma vez, hermano, la iglesia
miembros ejercen disciplina. No es, escúchame, no es el pastor, es la iglesia la que ejerce disciplina. Y cuando toque hacerlo, hermano, la iglesia debe de ser muy objetiva en cuanto a lo que la palabra de Dios llama bueno o malo. Con todas las instrucciones y todas las verdades que conocemos, hermano, difícilmente se esperaría que una iglesia que ha sido instruida pueda quedarse a la mitad, pueda ser tibia en todas esas cosas. La iglesia tiene que tener un criterio bíblico sobre eso. ¿Por qué? Porque es parte de su libertad, que es una responsabilidad. Esa libertad, que podríamos decir también autoridad, hermano, y la que cuentan los ancianos, los pastores y asimismo los miembros, de tener el hecho de poder reconocer miembros, también se ve expresada en el hecho de poder ejercer disciplina dentro de la iglesia. Aunque para todo esto, hermano, muchas veces se cree algo, que un pastor no puede ser disciplinado. No, un pastor ejerce autoridad, pero también un pastor puede ser disciplinado. Porque un pastor peca, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Sí, los pastores todavía no tienen una aureola, tampoco tienen alas, son de carne y hueso, pecan. Pero a la misma vez, hermano, está la forma y está el hecho de cómo la iglesia tiene que ser equilibrada en todo ese sentido. Muchas veces cuando vemos Mateo 18, saben, el último paso es ve y dilo a la iglesia. Y eso es cuando la iglesia debe de ser consecuente con lo que la palabra de Dios dice. Loco sería de que la iglesia a la cual uno asiste se le presente un caso y ese caso sea evidentemente pecado y la iglesia diga, no sé, hermano, sería terrible pecado para la iglesia no obtener la fuerza, la valentía, porque disciplinar, hermano, no es algo sencillo, requiere valor. Pero difícilmente, hermano, podríamos ser una iglesia de Cristo si no estamos dispuestos a ejercer esa libertad y la autoridad que tiene el pastor para guiar a la iglesia, para que ésta pueda ejercer de manera clara un acto de disciplina dentro de la iglesia. No podría haber medias tintas de decir, parece o no parece pecado. Hermano, no quiero decir que no haya grises, hay. Pero siempre hay que buscar a la luz de la Escritura qué es lo que se nos está mostrando. A la misma vez, hermano, cuando haya una excomunión, cuando alguien se tenga que ir de la iglesia excomulgado, eso quiere decir desconocido como creyente, la iglesia tiene la responsabilidad de tomar esa determinación. Y se espera que todos los cristianos cuando determinen eso lo hagan a la luz de la palabra y a la luz de las evidencias, sin dudar nada de lo que dice la palabra. Ahora, hermano, eso no es sencillo. No es fácil decir, bueno, fulano de tal ya no es creyente. No lo consideramos así, pero es la responsabilidad de la iglesia y la libertad, no la del pastor. Y eso, hermano, implica que haya valentía, valor y por sobre todo fidelidad a la Escritura en cuanto a lo que requiere. Y eso es muy importante, hermano, que Dios nos permita caminar en paz, que Dios toque nuestros corazones para no pasar nunca por esos momentos. Pero cuando nos toque, hermano, que podamos ser personas sensatas, que podamos ser creyentes fieles al Señor y a través del lente de la Escritura podamos ver claramente cuál es la circunstancia que la iglesia tiene que dictaminar, porque se ha de requerir eso. Se ha de requerir. No todo siempre sale bien, no todas las cosas son perfectas. Porque la disciplina no depende del pastor una vez más, sino del cuerpo de toda la iglesia.
Tampoco nadie externo puede venir y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, a no ser que haya un gran, terrible problema, donde no haya ni cristianos, ni pastores, nada. Pero la iglesia tiene la capacidad, a través de la Escritura, de poder buscar esa guía, esa luz. La iglesia se puede gobernar por medio de la Escritura a sí misma. Terminando esta parte, hermanos, este estudio. La Escritura llama a todos los cristianos a someterse los unos a los otros. Incluso, hermano, aquellos que de alguna forma se dicen ser cristianos y no forman parte del lugar. Si son verdaderamente del Señor, van a venir y se van a poner bajo el cuidado de sus padres, de sus hermanos, para que ellos puedan ayudarlos y a través de ese caminar juntos puedan madurarse a la imagen de Dios. Dos cosas que nunca debemos de olvidarnos. Usar bien la autoridad que se nos ha delegado a los que tenemos ese privilegio. Usar bien esa autoridad. Pero a los miembros, usar bien esa libertad que tienen para ejercer todas las cosas que el Señor ha hecho. ¿Por qué, hermanos? La vida del creyente no está rodeada de flores, pero cuán bello y hermoso es ese que cuando los hermanos habitan en armonía. Y armonía, hermano, no quiere decir que no haya dificultades. Las van a ver hoy, mañana y durante estemos en esta tierra peregrinando, siempre van a haber conflictos. Pero es muy importante cómo nosotros actuemos dentro de la autoridad y la libertad que el Señor nos da. No hay alguien, hermano, que pueda venir y decir esto se ha de ser así sin que la iglesia esté de acuerdo. Pero también la iglesia debe de tomar la postura de querer ser sumisa a lo que la Escritura dice y llamar bueno a lo bueno, llamar malo a lo malo y disponer de todas sus responsabilidades y privilegios a la hora de elegir, a la hora de amonestar, a la hora de recibir. Porque haciendo esas cosas, hermano, Dios es glorificado por medio de su cuerpo. No se olviden, somos un cuerpo, todos, y Cristo es la cabeza. El deber de los pastores es hacer que la palabra de Dios se cumpla, luchar por eso. Y los cristianos, lo mismo, porque esa es nuestra meta en común que tenemos todos. Habiendo dicho esto, hermano, terminamos con este otro punto: el gobierno dentro de la iglesia. Hay mucho de lo que podemos hablar. Simplemente estamos repasando algo de lo que nuestra eclesiología nos enseña. Ya lo hemos hablado, pero es necesario ser recordados. Porque el Señor pronto nos va a llamar a formar parte de todas esas cosas. El curso de membresía en algún momento va a determinar y es necesario que ustedes actúen en eso. Dios va a levantar hombres y es necesario que ustedes reconozcan eso. Puede haber pecados que hay que disciplinar. Y ustedes tienen que hacerse cargo de eso. Puede haber excomuniones que hay que hacer. Y ustedes tienen que hacerse cargo de eso. Pero si uno no sabe cómo y no sabe si es su responsabilidad, difícilmente va a asumir eso. Así que dentro de esos privilegios, hermanos, está el hecho de todo lo que he mencionado ahora en final. Que Dios nos siga dando sabiduría y gracia para poder hacer su voluntad, hermano. Y para cuando el Señor diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y para cuando Él nos llame, diga, oh siervo, pasa en el gozo de tu Señor. Con dificultades, con tristeza, con dolor. Pero que esa sea la voz que podamos escuchar cada uno de nosotros al final de nuestros días. Porque todos estamos llamados a resguardar lo que la palabra de Dios dice y a guardar y a cubrir la honra de la iglesia a la cual Dios nos ha puesto como miembros en esta tierra. Ese es el deber, no únicamente nosotros, sino su iglesia. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana. Gracias por el privilegio de estar acá reunidos. Señor, ruego que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad y hacer todo lo que tú pidas, demandes. Por favor, Dios, te ruego, Señor, que nos sigas guiando como siempre hasta ahora. Danos fuerzas en Cristo Jesús. Amén.